cuando estoy, bueno, en alto rendimiento, dice una palabra que es clave, alto rendimiento, o qué pasa con mi cuerpo cuando hago ejercicio. Pero ¿será que la fisiología del ejercicio solamente aplica para personas de alto rendimiento? ¿Tenemos deportistas de élite, solo aplica ahí? ¿Por qué no? ¿En qué otros podría aplicar? Cuando uno hace ejercicio. En una persona normal, ¿cierto? ¿Podría aplicar, por ejemplo, en un paciente? ¿En qué tipo de pacientes que usted se puede aplicar? Escuché todos. Denme un ejemplo, digamos que sí, en todos. Denme un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué paciente se puede beneficiar de que nosotros hagamos prescripción de ejercicio? Paciente diabético. Tipo 1, tipo 2. Tipo 2 principalmente, ¿cierto? ¿Ustedes creen que un paciente con cáncer se podría beneficiar de ese ejercicio? ¿También dijo sí? ¿Quién dijo sí? ¿Qué has escuchado sobre el cáncer y el ejercicio? No sé, pero pues supongo que Como dijimos todos, entonces dijimos que el cáncer también. Bueno, hay evidencia cada vez más fuerte que correlaciona el ejercicio con una menor probabilidad de aparición de cáncer. Y hay algunos cánceres donde hay una asociación todavía más grande, por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de seno, tienen bastante asociación. Quienes practican ejercicio de manera regular tienen menos probabilidad de desarrollar cáncer. Y quienes ya lo han desarrollado y están en tratamiento, que digamos complementan con el ejercicio, tienen mejores resultados en su tratamiento. Entonces digamos que el ejercicio puede aplicarse en muchas personas y esa es la finalidad de que ustedes empiecen a entender el ejercicio como parte clave del ejercicio de la medicina. El ejercicio, con la fisiología del ejercicio es interesante porque cuando nosotros hablamos de fisiología, recuerden que hablamos de un concepto que se define como el equilibrio dinámico. ¿Qué concepto es ese? El concepto del equilibrio dinámico. ¿Se acuerdan de eso o no? La fisiología está siempre alrededor de eso. ¿Okay? Todo tiene que tener un balance, y en la fisiología ese balance o en el sistema ese balance se llama homeostasis, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Entonces cuando ese balance se tiende a perder, los sistemas empiezan a responder. Por ejemplo, las proteínas trabajan de manera adecuada en una temperatura, con un rango de temperatura. Si nuestro cuerpo se sale o tiende a salirse de esos rangos de temperatura, ¿qué hace? Si es demasiado calor. Por ejemplo, si es demasiado calor, suda. Y si es demasiado frío, entonces temblar y constreñir capilares para conservar el calor. Exacto. Entonces digamos que el cuerpo lo que hace es responder a esos estímulos externos para mantener el equilibrio, para llegar nuevamente a la homeostasis. Resulta que el ejercicio pues es un estímulo, es el mayor estímulo estresante para nuestro cuerpo. Hace que esa homeostasis tienda a perderse. ¿Listo? Hace que ese equilibrio tienda a perderse. Por eso vamos a estudiar hoy cómo el ejercicio lleva a intentar desequilibrar ese equilibrio, a perder ese equilibrio, ¿verdad? Y cómo algunos sistemas empiezan a responder para retornar o evitar que se pierda el equilibrio. ¿Listo? Entonces, vamos a entender el ejercicio como una prueba integradora de la fisiología humana. Con el ejercicio podemos integrar un montón de sistemas. Van a ver que les voy a empezar a preguntar. Este sistema cardiovascular, parece corazón, sangre, el sistema respiratorio, el sistema musculoesquelético, y cómo el ejercicio los coordina de manera perfecta para que pues podamos seguir con vida. Y al contrario de peor, mejor. Ustedes ya vieron cardiovascular, ¿cierto? ¿Ya vieron respiratorio? Y creo que muscular no. Muscular no. Pero de todas maneras, pues no vamos a profundizar, pero creo que podemos retomar unos elementos que van a estar bien. Pero si ya lo han visto, por lo menos los otros dos, pues mucho mejor. Chicos, piensen cuando nos toca subir corriendo porque el parcial ya va a empezar, ese histología ahora la ya va a empezar, nos toca subir corriendo porque el doctor está ocupado. 5 pisos corriendo hasta llegar allá al salón desde el parcial. ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Cómo responde? aumenta la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ¿qué más? El gasto cardíaco. Gasto cardíaco, respiratorio. ¿Qué otra cosa pasa? Esas son súper evidentes, ¿cierto? Entonces ya estamos viendo ahí cómo el ejercicio está demandando una mayor actividad cardiovascular, una mayor actividad respiratoria. Pero ¿qué otros sistemas será que pueden actuar? El simpático en general, creo. El simpático, ¿cierto? ¿Qué hace el simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca incluso antes del esfuerzo. ¿Qué más? Broncodilata.
para tener una mejor ventilación incluso antes del esfuerzo. Redistribuyendo Lo la inhibe, energía. hace una redistribución sanguínea, ¿cierto? ¿Qué pasa con el sistema hormonal? ¿Será que ocurre algo? Adrenalina. Sí. Sale adrenalina que puede salir por dos vías, por el simpático o puede salir por el hormonal a través de la glándula suprarrenal, ¿cierto? ¿Y para qué la adrenalina? Que esa ya es hormona. Recuerden que dependiendo del origen es hormona o es neurotransmisor. Esa hormona o esa molécula como hormona, ¿qué va a hacer? Activar, digamos, en general, todo lo que dijeron lo permite las hormonas, ¿no? Pero eso que dijimos estaba más por el neurotransmisor. ¿Sí? Claro. Porque, digamos, la frecuencia cardíaca, la broncodilatación, eso es más por el neurotransmisor. La adrenalina se une a receptores simpáticos, ¿no? Pues que se une a receptores adrenérgicos, Ajá. entonces actuaría como el neurotransmisor, pero en la sangre. No estoy seguro. Sí, es por ahí, pero resulta que es que no solamente va a esos tejidos, va a otros. Y digamos que en el ejercicio, por ejemplo, puede ir a algunos tejidos donde tenemos acumulación de reservas energéticas. Por ejemplo, a hígado, para que haya una liberación de glucógeno como fuente gluconeogénica. ¿Listo? ¿Para qué liberar el glucógeno como fuente gluconeogénica? Para aumentar glucosa en sangre, ¿para qué? Para aumentar la posibilidad de generar energía a partir de glucólisis, ¿cierto? Entonces, digamos que se está preparando todo el sistema para obtener más energía. ¿Listo? Pero de todos esos sistemas, ¿cuál es el que se activa primero? ¿Cuál creen ustedes? El primero que se activa. Hablamos del cardiovascular, respiratorio, sistema nervioso autónomo, muscular, hormonal. ¿Cuál de esos 5 se activa primero? El cardio, primero el corazón que empieza solito a latir. Me repito, el simpático. El autónomo, a través del simpático, que precisamente genera una señal al corazón para que salga. ¿Listo? Vamos a integrar hoy estos sistemas, chicos. Sistema nervioso autónomo, su división simpática, corazón, pulmones, sangre con corazón que sería cardiovascular, músculo, y vamos a hablar algo del metabolismo energético, que al final vamos a ver que es como el centro que mueve todos los sistemas alrededor de él. ¿Listo? Bueno, como se los decía hace un momento, esta presentación yo se la enseñé con una compañera de ustedes. No sé si se las compartieron, ¿sí? ¿Listo? Como se les decía hace un momento, o al principio, la fisiología que vamos a ver aquí, el enfoque que tenemos para estas 2 sesiones, es entender qué ocurre en el momento agudo del ejercicio y qué ocurre cuando hacemos ejercicio de manera sistemática o de manera crónica. ¿Listo? Entonces, lo que ocurre durante el ejercicio lo vamos a llamar respuesta. ¿Sí? Respuesta o respuestas. Y lo que ocurre de manera crónica cuando hacemos ejercicio por semanas, días, meses, lo vamos a llamar adaptación. ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta y una adaptación? Pues la respuesta ocurre en el durante. Me hemos hablado. Cuando hacemos ejercicio aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, hay una redistribución sanguínea, ¿cierto? Eso ocurre durante el ejercicio. ¿Cuál es la diferencia con la adaptación? La adaptación son cambios estructurales o funcionales que se mantienen independientemente de que usted esté haciendo ejercicio o no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el sistema cardiovascular, una adaptación es la bradicardia del deportista. ¿Han escuchado ese término? Bradicardia del deportista. ¿Qué sería bradicardia? ¿Qué entiendes tú por bradicardia? Disminuir la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es eso? La bradicardia del deportista es una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo del deportista, como consecuencia de que su corazón ahora late con mayor fuerza, expulsa más sangre por cada latido y por lo tanto no tiene que latir tantas veces como antes. ¿Listo? Eso es una adaptación. Su corazón ahora es más fuerte y eso se puede medir en reposo. ¿Es clara la diferencia entre respuesta y adaptación? Sí. Profe, cuando hay personas que no son tan deportistas, pero aún así tienen bradicardia como biológica o natural, ¿es por esa misma hipertrofia? Sí, en algunos, no, pero no es por esa hipertrofia. Digamos que naturalmente son personas que pueden tener, digamos, capacidades cardíacas o en las cavidades cardíacas mayores, por lo tanto tienen mayores volúmenes históricos, por eso su frecuencia cardíaca puede ser menor. Pero hay otras razones que pueden ser patológicas. Ya, digamos que eso ya es otro componente. Listo, entonces,
Respuesta a lo que ocurre durante adaptación, lo que ya se instaura de manera estructural o funcional en la persona como consecuencia de haber hecho ejercicio durante algún tiempo. Bueno, entonces decíamos que el ejercicio básicamente va a desafiar la homeostasis. ¿Listo? ¿Cómo la va a desafiar? Cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, el ejercicio se da gracias o como producto de una contracción muscular continua. Esa contracción muscular continua va a hacer que aumente inmediatamente la demanda de ATP. ¿Listo? Esa demanda de ATP empieza o enlaza unos sistemas de manera inmediata para poder entregar todos los suministros para poder producir ATP. Por ejemplo, reconocemos 3 vías metabólicas para la producción de energía. ¿Cuáles son? ¿Alguien la recuerda? Dime. Glucólisis es una, ¿cierto? Gluconeogénesis. La gluconeogénesis, digamos que es la forma en la que nosotros producimos glucosa. Entonces, Para luego hacer glucólisis. Lipólisis. Lipólisis sí, pero ¿cómo se llamaría? Después de que hacemos lipólisis y tenemos ácidos grasos, ¿esos ácidos grasos a dónde van? ¿O cómo se metabolizan? Por ciclo de Krebs, ¿cierto? Y después cadena transportadora de electrones y finalmente oxígeno. Sí. Eso se llama metabolismo oxidativo. Y el metabolismo oxidativo puede usar ácidos grasos, pero también puede usar carbohidratos. Recuerden que la glucólisis llega hasta la producción de piruvato. ¿Se acuerdan de esas vías? Piruvato. Ese piruvato tiene que pasar a acetil-CoA, el acetil-CoA al ciclo y ahí arranca hasta que se oxida totalmente. Se pueden producir hasta 30 y ¿cuántos ATP? 32, ¿cierto? Dependiendo si viene de glucosa, si viene de glucógeno. Más o menos es la producción neta, es cuánto se produjo menos cuánto se utilizó por allá arriba. ¿Listo? Entonces esa es la vía oxidativa, que puede usar carbohidratos o puede usar lípidos. Entonces ya tenemos 2. Glucólisis, que es la que queda solamente hasta piruvato, esa no usa oxígeno, es una glucólisis anaeróbica. O tenemos la oxidativa, que es si esa vía continúa o si metimos ácidos grasos. Y nos falta un metabolismo, una vía energética. ¿Han escuchado fosfocreatina? Sí. ¿No? ¿La han escuchado? Sí. ¿Alguien más gimnasio toma creatina? ¿Quién de aquí toma creatina? Yo. ¿Para qué toma creatina? Bueno, pues Te han dicho que es buena. No. La fosfocreatina es una molécula que tiene alto potencial de donación de un grupo fosforilo Ajá, que permite la creación del ATP después de los primeros 5 segundos del ejercicio. exacto. Entonces actúa como el principal reservorio de energía en el músculo durante el ejercicio. Exacto, pero principal reservorio para ejercicios de muy alta intensidad y de poca duración. ¿Listo? Entonces las fuentes para obtener energía son 3. La vía de los fosfágenos, donde una de las principales fuentes es la fosfocreatina, que lo que hace es entregar un grupo fosfato a la AEP para refosforilar ATP, ¿cierto? Fosfágenos. La siguiente es la glucólisis, pongámosle el apellido anaeróbica, porque se queda hasta ahí hasta piruvato, no alcanza a pasar a acetil-CoA, ese piruvato luego se convierte en ácido láctico lactato, ¿cierto? Y la última es la vía oxidativa, ¿listo? Son 3 vías. Entonces, la contracción continua del músculo demanda ATP y dependiendo de la tasa o la velocidad a la que demande ATP, activa de manera preferente alguna de esas 3 vías. Si la contracción es muy rápida, de mucha velocidad o de mucha potencia, va a activar principalmente o prioritariamente fosfágenos, ¿sí? O por ejemplo cuando alguien levanta pesas, pero pesas buen peso, que solamente puede hacer 6 repeticiones, ¿listo? Ahí la vía que va a predominar es fosfágenos, fosfocreatina. Si la demanda es alta, pero no tan alta como la anterior, digamos, correr durante 2 minutos a una velocidad que se pueda sostener, entonces la vía que va a preferir es la glucolítica, ¿sí? Glucólisis anaeróbica. Pero si la demanda ya no es a tan alta velocidad, sino que es de más duración, digamos más lenta pero de más duración, por ejemplo, correr 30 minutos, 1 hora, correr la media maratón o la maratón que se va a correr el fin de semana en Cali, ¿sí? Ya la vía que se va a preferir es la vía oxidativa. ¿Listo? Entonces,
La demanda de ATP usa tres posibles vías dependiendo de la tasa a la que se demande la energía. La tasa, cuando hablo de tasa, es la velocidad. ¿Listo? La velocidad. ¿Listo? Supongamos que la demanda está siendo de bastante energía, pero no a tanta velocidad y que la fuente que se está usando es la vía oxidativa. Entonces eso hace que aumentemos el consumo de oxígeno. La vía oxidativa pues se caracteriza por eso, por usar oxígeno. ¿Listo? Entonces aumenta la demanda de oxígeno. Recuerden que esa oxidación tiene como producto, como consecuencia, la producción de un elemento, ¿sí? Que es dióxido de carbono. Entonces también aumenta la producción de dióxido de carbono. Con estos dos, consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono, ¿qué sistemas creen ustedes que empiezan a responder? El respiratorio y el cardiovascular. Digamos cardiovascular para incluir ahí sangre, ¿cierto? Cardiovascular. Entonces, más consumo de oxígeno, más producción de dióxido de carbono, mayor activación del sistema cardiovascular y respiratorio. ¿Por qué la producción de dióxido de carbono hace que se active el sistema respiratorio? Porque la producción de dióxido de carbono hace que el respiratorio Para controlar el pH. para equilibrar el pH. ¿Qué pasa si no eliminamos el dióxido de carbono? Se acidifica. Se hace una acidosis, ¿cierto? Ahora vamos a revisar esa formulita que nos explica un poco lo de la acidosis, que es lo que ocurre con la acumulación de dióxido de carbono. Entonces, más producción de dióxido de carbono, más ventilación para poder eliminar ese gas. Si no se elimina, tendríamos una acidosis. También hay un aumento de la temperatura corporal, porque recuerden que no toda la energía química del ATP logramos transferir la energía mecánica de contracción muscular. Parte de la energía se va a perder en forma de calor. O sea, solo una parte pasa de la química a la mecánica, la otra parte pasa energía calórica. Entonces aumenta la temperatura inicialmente del músculo, pero el músculo, como además está lleno de proteínas, pues no se puede sobrecalentar. Entonces, ¿él qué hace? Le entrega ese calor a sus vecinos, ¿sí? A los tejidos adyacentes y principalmente a un fluido que está pasando permanentemente por ahí, que es la sangre. ¿Listo? Entonces la sangre que pasa por el lado de ese músculo le recibe el calor, se lo lleva y se lo entrega al resto del cuerpo, principalmente a la piel. En términos generales, la temperatura corporal va a aumentar. ¿Listo? Hay mayor actividad cardiovascular y respiratoria, y entonces en general el ejercicio va a tirar el equilibrio y todos los otros sistemas lo que van a hacer es tratar de responder para mantener o sostener la función. ¿Claro hasta ahí? Vamos con esa secuencia lógica. Bueno, vamos a revisar entonces la secuencia nuevamente. Vamos del movimiento a la respuesta fisiológica. Digamos que esto es como una secuencia que algunos autores prefieren no ponerlo en secuencia porque pueden decir que se presenta de manera simultánea, pero para la didáctica pongámoslo en secuencia. Empieza el ejercicio. El ejercicio podemos pensar que empieza incluso antes de empezar, solamente con pensar que va a empezar, ¿cierto? ¿Qué hace esto? Activa el sistema nervioso autónomo. Antes de empezar el ejercicio usted ya tiene las pulsaciones elevadas, como cuando usted tiene que salir a exponer o va a presentar el parcial, ¿cierto? Sus pulsaciones tienden a aumentarse un poco como consecuencia de una activación del sistema nervioso autónomo. Eso entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la ventilación, genera una mayor entrega de oxígeno, da lugar a mayor producción de ATP, y esa mayor producción de ATP garantiza que el músculo se pueda seguir contrayendo durante un tiempo a la necesidad que se le haya impuesto. Entonces, podríamos decir que cada paso prepara al siguiente para mantener el esfuerzo físico. Listo. Entonces vamos a revisar, que vamos como sistema por sistema, qué es lo que va a estar ocurriendo, y entremos en algunos detalles, y si tienen preguntas, pues ahí está para que lo vamos construyendo, ¿vale? Lo primero es el control autonómico, ¿sí? El sistema autónomo coordina la respuesta inicial al esfuerzo físico. Durante el ejercicio, ¿qué va a hacer el autónomo? Aumentar esa actividad, disminuir la parasimpática, incrementar la frecuencia cardíaca y redistribuir el flujo sanguíneo. Hasta el momento ya hemos hablado prácticamente de todo menos de disminuir el predominio parasimpático, que pues digamos que tiene lógica o tiene sentido que va en contraposición a la actividad simpática, pero tampoco habíamos hablado de la redistribución del flujo sanguíneo.
¿Cómo logra el sistema autónomo hacer una redistribución del flujo sanguíneo? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? ¿Haciendo vasodilatación o vasoconstricción? ¿Vasoconstricción en qué? ¿O en dónde? Los tejidos periféricos, las órganos periféricos, Tejidos periféricos, ¿como cuáles? los dedos, Puede ser extremidades, ¿qué otros tejidos? como los no importantes para vivir, como las orejas. Entonces podríamos, digamos, generalizar que puede hacer vasoconstricción en aquellos tejidos que no son relevantes para el ejercicio o la actividad en este momento. ¿Listo? Entonces ahí podría ser vasoconstricción para llevar más sangre, ¿cierto? Sí. Para llevar más sangre a esos tejidos, Menos. para llevar menos sangre a esos tejidos. También, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema esclávico. ¿Y dónde habría vasodilatación? En los músculos, que son, pues son los tejidos que están demandando energía y por supuesto están demandando todos los sustratos para ir por sangre, entonces vasodilatación. ¿Solamente en músculos? Músculo esquelético, músculo cardíaco, cerebro, pues digamos que no se altera mucho. Bronquio. En el cerebro no se altera mucho, no hay ni un aumento ni una disminución de volumen. En cambio los otros sí hay aumento y disminución. ¿Listo? Las venas pulmonares. ¿Hablaste de broncodilatación? ¿Qué dijiste? ¿Dijiste Sí, algo, no? dije que también se genera, si no estoy mal, pues bronquiodilatación para que respire mejor, pero que las arterias de todo el sistema pulmonar me imagino que también generan vasodilatación. Habría vasodilatación, sí, también para mejorar la perfusión de los alvéolos. También hay broncodilatación, pero eso también se da, pero es otra cosa. Pero estamos hablando ahora de la redistribución sanguínea. Entonces llamamos músculos, digamos pulmón, ¿qué más? El mismo corazón, ¿sí? Necesitamos que la perfusión de ese corazón esté garantizada porque va a trabajar a toda máquina. Y nos falta uno muy importante, un tejido súper importante. Pues que no es tan obvio como los otros, pero es muy importante porque si no nos calentaríamos al máximo y no pudiéramos seguir. ¿De acuerdo? Piel, ¿listo? Piel. Entonces, la redistribución sanguínea se va a dar priorizando músculos activos, corazón, podemos meter pulmón, que no está en la presentación, y piel. ¿Listo? Y piel. Bueno. Corazón. ¿Qué va a hacer el corazón? El corazón van a pasar varias cosas. Esto lo vamos a subdividir en varios momentos y vamos a ir revisando cada uno por uno. ¿Listo? El corazón básicamente lo que va a necesitar o lo que va a garantizar es aumentar el transporte de sangre, que a su vez va a llevar oxígeno y va a llevar nutrientes. ¿Listo? ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar frecuencia cardíaca, volumen sistólico, gasto cardíaco, presión arterial y el flujo sanguíneo muscular, que fue más o menos lo que vimos ahorita con lo de la redistribución sanguínea. ¿Listo? ¿Qué va a ocurrir con la frecuencia cardíaca cuando hacemos ejercicio? Aumenta. La pregunta es, ¿aumenta siempre? Decir, si yo voy corriendo, estoy caminando a 5 km por hora, luego estoy trotando a 7 km, luego corro un poco más a 9, luego a 11, a 13, a 15, a 20. Cada que aumenté de velocidad, ¿la frecuencia cardíaca aumentó en la misma proporción? ¿Sí o no? En la misma proporción, no, pero sí aumenta. Pero siempre aumenta. Siempre aumenta. Si yo aumento un poquito de velocidad, aumenta. Aumenta. Listo. Así es. Cada que yo aumento la intensidad del ejercicio, que puede ser medio en velocidad, potencia, bueno, en otras variables, cada que yo aumento la intensidad del ejercicio, la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Sí? Es lo normal. Obviamente llegamos a un tope. Cuando hacemos pruebas en el laboratorio, pues encontramos la frecuencia cardíaca máxima real, ¿sí? Porque hay una frecuencia máxima teórica. ¿También la vieron? ¿Se acuerdan de esa? La fórmula de Carbone, de 220 menos la edad. La frecuencia cardíaca máxima teórica es 220 menos la edad. Pero cuando nosotros vamos al laboratorio podemos medir la real, ¿sí? La frecuencia cardíaca máxima tuya, la tuya, ¿sí? Que no necesariamente coincide con esa, a veces es incluso mayor. Entonces, siempre va
aumentar hasta que llega a un tope y ya la persona no puede mantener el incremento de ejercicio, simplemente para, pero encontramos una frecuencia cardíaca siempre aumentando. ¿Listo? ¿Qué creen que ocurre con el volumen sistólico? ¿Se acuerdan del concepto de volumen sistólico, verdad? ¿Qué creen que ocurre con esa variable? Volumen sistólico. Aumenta. En la medida que yo tengo más intensidad, aumenta. Igual que la frecuencia cardíaca, siempre que tengo más intensidad, más intensidad, más volumen, más volumen, más volumen. No, pues, pero si la frecuencia cardíaca, es que no sé mucho, si la frecuencia cardíaca aumenta, habría menos tiempo de que el ventrículo izquierdo se inhale, entonces al contraerse no sabría si mandaría más sangre o menos. Habría menos tiempo de días, entonces se relajarían por completo para llenar su Exacto. capacidad renal. Entonces, Yo creo que- ¿Y cuándo ocurriría eso? Cuando ya está cerca del máximo. Muy bien, entonces el volumen sistólico no se comporta igual que la frecuencia cardíaca. Digamos que en las primeras etapas o en los primeros incrementos el volumen sistólico aumenta, ¿sí? Pero cuando estamos en los incrementos o en las etapas finales, cuando la velocidad o la carga está muy alta, el tiempo, pues como la frecuencia cardíaca aumentó tanto, el tiempo de diástole es tan corto que esa precarga no es lo suficientemente alta como para mantener un volumen sistólico igual. De hecho, cuando nosotros hacemos pruebas máximas, al tope que se hace con los deportistas de alto rendimiento, el volumen sistólico tiende a bajar. Entonces digamos que el volumen sistólico aumenta, llega a una pequeña meseta, y si aumentamos más la intensidad y más la frecuencia del volumen sistólico, tiende a bajar un poquito. ¿Sí? Tiende a bajar porque el tiempo que tenemos para ese llenado es tan corto que no alcanza a entrar suficiente volumen y por lo tanto lo que expulsa pues va a ser menos. ¿Sí? ¿Claro eso para todos? Listo. Volumen sistólico. Gasto cardíaco. ¿Cuál es la fórmula de gasto cardíaco? Volumen sistólico o frecuencia cardíaca. Entonces, si aumentamos frecuencia cardíaca y aumentamos volumen sistólico, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Aumenta. Pero el gasto cardíaco se comportará como la frecuencia o como el volumen en las últimas etapas. ¿Cómo se comportará? ¿Aumentará siempre o llegará a la meseta y baja? Sí. O sea, ¿a cuál se acopla el gasto cardíaco? ¿La frecuencia o el volumen? Volumen. Tengo equipo volumen. ¿Hay alguien que se le apunte el equipo frecuencia? Todos se fueron por volumen. O sea que, de acuerdo con lo que estamos planteando, el gasto cardíaco aumenta, hace meseta y baja. No, el gasto cardíaco siempre aumenta. O sea que el gasto cardíaco y en ejercicio, sobre todo en etapas de mucha intensidad, depende más de quién, de la frecuencia. ¿Listo? A pesar de que el volumen sistólico llega a un momento en el que se estabiliza y baja, el gasto cardíaco sigue aumentando. Por supuesto que no es la misma proporción, pero sigue aumentando. ¿Listo? También tiene el tope, ¿no? O sea, las personas no se suben a una máquina a correr y pues corren a velocidades infinitas. Llega a un tope, tiene un tope también. ¿Cuánto es el gasto cardíaco en reposo? 5 litros, eso es lo teórico, ¿cierto? Está bien, 5 litros. El gasto cardíaco haciendo ejercicio pues va a aumentar muchísimas veces. 5 litros. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de reposo? La de referencia. ¿Cuánto? Hay un rango, ¿cuál es el rango más bajo? 80. Digamos 70, ¿cierto? Si gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico y la frecuencia cardíaca es de 70, ¿de cuánto sería el volumen sistólico de reposo, de referencia? Póngalo en mililitros, no le ponga 5 litros para que le póngalo en mililitros. ¿Sí entendieron la pregunta a todos? Si el gasto cardíaco es el producto de estas dos, y ya sabemos que la frecuencia cardíaca es 70, teóricamente, y el gasto cardíaco es 5 litros o 5.000 mililitros, ¿cuánto sería el volumen sistólico? De 70 mililitros. 71, 1. 73, por ahí. Dice usted 71 más o menos, ¿cierto? Entonces, el gasto cardíaco va a ser de 5 litros, la frecuencia cardíaca va a ser de 70 y el volumen sistólico de 71. La frecuencia cardíaca está en latidos por minuto, el volumen histórico en mililitros, ¿cierto? Más o menos 70, 71, por ahí, por ejemplo. Este dato, ¿por qué se los doy? Porque ese es el valor teórico en reposo de una persona sedentaria pero sana.
¿sí? Una persona sedentaria, o sana pero sedentaria, podemos decir. ¿Listo? 70, 71 y 5 litros. ¿Listo? Dejémoslo ahí porque cuando veamos las adaptaciones vamos a ver lo que ocurre con un deportista. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un deportista? Para que estas cosas cambien. Listo. Presión arterial. ¿Qué ocurrirá con la presión arterial? Aumenta también. Pero la presión arterial tiene dos componentes, ¿cierto? Siempre damos dos cifras. ¿Cuál es la presión arterial de referencia? 120-80. 120 es ¿qué? La sistólica medida en milímetros de mercurio. Y 80 la diastólica. ¿Las dos aumentan en ejercicio? ¿Por qué? ¿Cómo explicamos? ¿Disminuyen las dos? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué pasa con la presión arterial? Con la presión arterial, diastólica y sistólica. Cuando se hace ejercicio. Cuando se hace ejercicio. Como que aumenta y luego baja. Dirían que disminuiría solamente la diastólica. Disminuye la diastólica y la sistólica se mantiene igual. Pues no, la diastólica también sube. Yo creo que Una sube y la otra baja. Yo creo que las dos aumentan. Yo digo que las dos bajan. Que las dos bajan. ¿De qué depende la presión? O sea, ¿qué hace que la presión arterial sea mayor o menor? Del volumen sistólico y volumen diastólico. Del radio, ¿cierto? De las arterias. Ah, Las pues más arteriolas, ¿de qué o más? ¿Se acuerdan de la fórmula de presión? Sí. Fuerza por unidad de área, ¿no? O volumen por área. ¿Ustedes vieron eso en respiratorio? ¿Vieron gases? La ley de gases. Sí. pero Ley de gases ideales. La ley de hoy. intersticial. Si hay un área, un volumen determinado, ponen calor o entonces, vea, la presión depende, la presión depende del área y del volumen, ¿sí? Si yo tengo un vaso que es más pequeño, tengo más volumen, ejerzo más fuerza sobre las paredes del vaso, ¿cierto? Pero si tengo un vaso más grande y menos volumen, pues ejerzo menos fuerza sobre las paredes del vaso. ¿Qué ocurre en el ejercicio? ¿Qué ocurre con el tamaño de los vasos? ¿Aumenta, disminuye? Depende del lugar. Depende, ¿cierto? Pero en términos generales, ¿qué está predominando? Si hacemos la sumatoria de todos esos, ¿predominará la disminución o el aumento? El aumento. Es más lo que aumenta, es más la vasodilatación de los tejidos que se priorizan que la vasoconstricción de los tejidos que no se priorizan. ¿Listo? Listo. Entonces digamos que en ese sentido la presión podría bajar porque tenemos mayor área. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con el volumen? ¿Tenemos la misma cantidad de sangre o hay más sangre y menos sangre? En ejercicio. Aumenta. ¿Cómo hacemos para aumentar la sangre? Porque se sabe que está en reserva de los que no tienen, pero ¿O cómo hace para disminuir? porque sabe que está en reserva de los que ¿Qué es lo que cambia realmente? El volumen no cambia. En la misma cantidad puede disminuir un poquito, ¿sí? Porque hay una pérdida de volumen a través de la sudoración y puede haber una hemoconcentración por pérdida de volumen plasmático. Pero realmente es poquito. Digamos que no cambia. Entonces tenemos más espacio y el volumen no cambia, la misma cantidad de sangre. Todo nos da para que la presión disminuya, ¿cierto? Pero hay un factor adicional y es la fuerza impulsora. Es la fuerza con la que la bomba empuja ese fluido. ¿Cuál es la bomba? El corazón. ¿La está empujando igual, más suave o más fuerte? Más fuerte. Y la fuerza es tanta que supera incluso el efecto que hemos hablado ahora de tender a disminuir la presión. Durante el ejercicio, la presión arterial aumenta como consecuencia de un aumento de la fuerza impulsora. ¿Listo?
el ventrículo izquierdo se contrae tan fuerte que la sangre sale con muchísima presión, ahí justo a nivel del arterio. ¿Listo? Presión arterial aumenta. Ahora la pregunta es, ¿aumentan en la misma proporción diastólica o sistólica y diastólica? Lo que está aumentando es la presión impulsora. ¿Esa a quién afecta? ¿A la presión sistólica o a la presión diastólica? A la sistólica. Entonces la que va a aumentar principalmente la presión sistólica. La diastólica tiende a aumentar, pero muy poquito, no es significativo. Y el flujo sanguíneo muscular ya le hemos hablado. Hay una vasodilatación en todos los capilares musculares, entonces hay mayor flujo muscular. ¿Listo? Vamos a revisar uno por uno como para compensar algunas cosas, pero creo que ya lo hemos dicho todo. Entonces, frecuencia cardíaca, más latidos por minuto. Durante el ejercicio la frecuencia cardíaca aumenta para elevar el flujo de sangre entre los tejidos, eso es obvio, lo que hemos ido diciendo. A mayor intensidad, mayor frecuencia cardíaca, ya lo explicamos. Si hay más intensidad, hay más frecuencia cardíaca. De hecho, es algo de lo que nosotros medimos en la prueba o en el test de esfuerzo cardiopulmonar, ¿sí? La respuesta cronotrópica. ¿Sí? Mayor esfuerzo, más frecuencia cardíaca. ¿Listo? La relación directa permite al corazón bombear más sangre oxigenada hacia los músculos que están trabajando. Claro eso, ¿cierto? Frecuencia cardíaca. Claro. Más sangre por latido, más sangre por minuto. ¿Qué es sangre por latido? El volumen de sangre. El volumen sistólico. ¿Y qué es sangre por minuto? El gasto cardíaco. Entonces, si tenemos más frecuencia cardíaca y más sangre por latido, más volumen sistólico, pues más sangre por minuto, es decir, más gasto cardíaco, que es la fórmula que tenemos ahí, que ustedes ya la han manejado y que ya saben que en reposo equivale a 5 litros o a 5.000 mililitros, como lo quieran llamar. ¿Listo? Entonces el corazón aumenta tanto la velocidad del latido como la cantidad de sangre expulsada en cada contracción. Con una pequeña acotación, y es que cuando tenemos frecuencias cardíacas tan altas, el tiempo de diástole es más corto y no alcanza a llenarse, y por lo tanto el volumen sistólico tiende a bajar un poco al final del esfuerzo. Esa combinación eleva el gasto cardíaco para satisfacer la demanda muscular de nutrientes y oxígeno durante el ejercicio. ¿Listo? Entonces aumenta también el gasto cardíaco. ¿Vale? Vamos a ir adelantándonos un poquito las adaptaciones. Habíamos dicho que el gasto cardíaco son 5 litros por minuto. ¿Vale? Ese gasto cardíaco, ¿cuándo cambia? ¿Cuándo se puede hacer mayor o cuándo se puede hacer menor? ¿Cuándo podemos tener un gasto cardíaco mayor a 5 litros? ¿Cuándo una persona puede tener más gasto cardíaco? Cuando hace ejercicio, sí, pero digamos, una persona que no está haciendo ejercicio en reposo, ¿qué variables pueden hacer que en reposo tenga más gasto cardíaco? ¿Qué? Puede ser, digamos, alguna patología, pero no pensemos en la patología. La hidratación. ¿Cómo entienden ustedes el gasto cardíaco? Más allá de la fórmula y de saber qué es la cantidad de sangre que circula por minuto. ¿Por qué circulan 5 litros por minuto? ¿Por qué no circulan más? ¿Por qué no circulan más? Porque pues, por lo de la ley de Starling, ¿no? Lo que llega lo manda a circular. Entonces si llega mucho, pues va a circular mucho. Si llega poco, pues creo que se relaciona. Sí, pero ¿por qué no llega entonces más o por qué no llega entonces menos? Son los requerimientos de los tejidos. ¿Por qué son? Los requerimientos de los Porque tejidos. son los requerimientos de los tejidos. ¿Sí? Si requiriéramos más, llegaría más, por ejemplo. Y entonces saldría más por ley de Starling. Los tejidos en general necesitan 5 litros. ¿Cuándo los tejidos podrían necesitar más? Tú hablabas de patologías, ¿sí? Digamos, hay patologías que hacen que necesitemos o que demanden más sangre porque está consumiendo energía y oxígeno a lo loco, como por ejemplo el cáncer, que es un tumor, ¿cierto? Pero no pensemos en lo patológico. ¿Qué condición? Ejercicio. No, pero en reposo. El reposo. Una persona en reposo. Y pensemos no solamente en el inmediato, pensemos en una persona hoy y una persona en un año. Porque hoy tenía menos gasto y en un año tiene más gasto. El consumo de comida, Obesidad. Por ejemplo, un aumento de masa. Lo que estás planteando es correcto, pero yo lo quiero ver como en condiciones, digamos, equilibradas, digamos, como iguales. ¿Listo?
Entonces, el aumento de la masa corporal puede dar lugar a que haya más tejidos demandando nutrientes y por lo tanto el gasto cardíaco puede aumentar. ¿Listo? Es, digamos, como la principal razón, pues aparte de algunos otros detalles que cambien las condiciones, como el consumo de algunas sustancias que pueden dar lugar a que haya más requerimiento, más gasto energético, por ejemplo, o alguna patología. Pero en términos generales, digamos que el gasto cardíaco va a estar determinado más por la masa corporal. ¿Listo? Una persona que hoy pese 70 y dentro de un año pese 100, pues su gasto cardíaco seguramente va a ser diferente. Ahora, si hablamos ya de la composición de esa masa, pues eso va a cambiar más, ¿sí? Porque hay tejidos que son metabólicamente más activos, por ejemplo. Hablamos de 70 a 100, cambió 30 kilos. Pero si esos 30 kilos son músculo, o si esos 30 kilos son grasa, pues eso va a ser diferente, ¿me hago entender? El músculo demanda más energía y por lo tanto, si los 30 kilos fueron solamente músculo, pues va a tener un gasto cardíaco todavía mayor, ¿vale? Entonces, ¿por qué le dejo eso ahí? Porque vamos a ver más adelante que el gasto cardíaco de las personas tiende a mantenerse, porque la masa, salvo en algunas situaciones, la masa corporal tiende a sostenerse en el tiempo, como una ley de conservación de energía, ¿sí? Eso es algo, digamos, un poco más profundo para revisar, pero por lo general el gasto cardíaco no cambia. El gasto cardíaco no cambia. Las personas mantienen su gasto cardíaco casi que a lo largo de su vida adulta. Entonces, si el gasto cardíaco se mantiene durante un tiempo, pero usted ha hecho ejercicio, ¿sí? Usted ha hecho ejercicio, su corazón expulsa más sangre porque tiene más fuerza, el gasto cardíaco es igual. ¿Qué le pasa a la frecuencia cardíaca? Tiende a disminuir. ¿Listo? Entonces recuerden, si el gasto cardíaco se mantiene, el volumen sistólico es mayor, la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Listo? Déjenlo ahí para que lo revisemos en la próxima clase en las adaptaciones. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Revisemos lo de la presión arterial. La presión arterial también cambia, ya lo hemos hablado también. La que principalmente cambia va a ser la presión arterial sistólica. La diastólica cambia muy poquito. ¿Listo? Cambia muy poquito. Básicamente, ¿por qué cambia? Porque la fuerza impulsora con la que el corazón está mandando el fluido por la sangre pues es mucho mayor y por supuesto la presión va a ser mayor. ¿Listo? Bueno, ¿a dónde va la sangre? Pues a donde más se necesita. También ya la habíamos mencionado. Por un tema de redistribución del flujo sanguíneo, pues la sangre se va a priorizar en estos tres tejidos y pudiéramos poner ahí como adicional el pulmón para hacer mayor irrigación para el intercambio gaseoso. Pero principalmente son músculo, corazón y piel. Son los tres tejidos priorizados para llevar sangre. ¿La piel por qué? Por termorregulación. ¿Listo? La piel es el tejido que va a tener contacto con el ambiente para entregar calor. Entonces, la sangre lo que hace es pasar por el músculo que se calienta durante la contracción, recibe el calor del músculo, se lo lleva a la piel, lo entrega y la piel lo pasa al ambiente. ¿Listo? ¿Cómo le pasa a la piel el calor al ambiente? Pues tiene muchas formas, pero la más eficiente es la evaporación y por eso sudamos. ¿Sí? Cuando sudamos lo que hacemos es poner una capa de líquido sobre la piel que luego el calor va a evaporar. ¿Listo? Va a evaporar y entrega calor al ambiente en forma de vapor de agua. Vapor de agua. Por eso cuando nosotros hacemos ejercicio en zonas húmedas, es decir, cuando hay mucha humedad o mucho vapor de agua en el ambiente, pues tenemos que sudar más, porque como hay menos gradiente, el cuerpo no tiene cómo pasarle calor al ambiente con tanta eficiencia. ¿Me hago entender eso? Listo. Pero recuerden que siempre dependemos de gradientes, bueno, en muchos mecanismos dependemos de gradientes. Entonces estamos generando vapor de agua a la piel, pero en el ambiente hay vapor de agua, pues va a ser difícil de entregar. Entonces, ¿el cuerpo cómo responde? Sudando más. En esos casos hay que generar mayor hidratación. Listo. Tejidos priorizados músculo, pero no hay piel. ¿Dónde disminuye? Pues en las zonas menos prioritarias. Y ahí puede haber varias, pero principalmente territorio esplácnico, por ejemplo, todo lo que tiene que ser para el sistema digestivo, pues va a estar menos priorizado para irrigación sanguínea. Listo. Preguntas hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Cierto? Bien. Vamos entonces al sistema respiratorio. ¿Qué va a pasar con los pulmones? Los pulmones van a favorecer el aumento del intercambio gaseoso. ¿Listo? Y para eso, pues va a aumentar la ventilación. ¿Cómo podemos definir la ventilación? Una definición teórica de ventilación. ¿Qué es ventilación?
la expansión pulmonar. Tiene que ver, pero no está completo. ¿En qué unidades se mide la ventilación? Por ejemplo, el gasto cardíaco se mide en litros por minuto. ¿Litros de qué? Sangre, ¿cierto? O mililitros por minuto. Ese es un volumen. ¿La ventilación en qué unidad se mide? ¿Ustedes vieron espirometría? ¿Lo van a ver? ¿Está pendiente en la clase o algo? ¿Respiratorios? Ah, sí, profe. Centímetros de Laboratorios quiero. El próximo miércoles. Laboratorio de espirometría. Bueno, entonces ahí lo van a ver. Repasémoslo entonces. La ventilación es al pulmón lo que el gasto cardíaco es al corazón. ¿Listo? Entonces la ventilación también se va a medir en litros por minuto. ¿Sí? ¿Cuánto aire entra a su pulmón? ¿O cuánto sale? Una de las dos, no la sumatoria, una de las dos. O la entrada o la salida, que es aproximadamente lo mismo. ¿Cuánto entra en un minuto? ¿Listo? O sea que la ventilación también se subdivide en dos variables. ¿Cuáles serían? Frecuencia respiratoria y volumen corriente. Volumen corriente. Entonces la ventilación sería volumen corriente por frecuencia respiratoria. ¿Listo? Esa es la ventilación. Durante el ejercicio, esas dos variables también van a cambiar. La frecuencia respiratoria va a aumentar y el volumen corriente también va a aumentar. ¿De cuánto es el volumen corriente en reposo? ¿Quieren ese dato? Eso lo van a, igualmente lo van a ver. El volumen corriente en reposo son 500 mililitros. Los valores entre respiratorio y cardiovascular a veces se parecen, no tienen nada que ver uno con el otro, pero coinciden. 500 mililitros, ¿cierto? Y la frecuencia respiratoria puede estar alrededor de 12, 15, puede ser. ¿Listo? Y eso va a determinar la ventilación. Cuando hacemos ejercicio, el volumen corriente aumenta a expensas de unos volúmenes que se conocen como volúmenes de reserva. ¿Sí? Tenemos volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. De hecho, son de reserva para esos casos, cuando tenemos que ventilar más. ¿Listo? Entonces, el de reserva inspiratorio disminuye, el de reserva expiratorio disminuye y al final el corriente aumenta. Entonces, la ventilación aumenta porque hay más frecuencia y porque hay más volumen corriente. ¿Listo? ¿Con eso qué logramos? Pues meter más oxígeno. ¿Por qué oxígeno? Porque si estamos hablando de ejercicio sostenido en el tiempo, la vía metabólica que va a predominar es la vía oxidativa. Y si la vía oxidativa, pues es una vía que va a necesitar oxígeno. Entonces vamos a ingresar más oxígeno para llevarle a ese metabolismo para obtener energía. ¿Listo? Segundo, ¿por qué aumenta? Porque hay que eliminar más dióxido de carbono. Pues si tenemos un metabolismo oxidativo produciendo ATP, al tiempo está produciendo dióxido de carbono, entonces hay más dióxido de carbono que eliminar, ¿vale? Y tercero, porque necesita equilibrar sistema ácido-base. ¿Listo? Hay que equilibrarlo. ¿Y cómo es que aparece esto de ácido-base? ¿Por qué aparece eso aquí? Ya lo había mencionado alguien hace un rato, que me ayuda a recordar. ¿Por qué aparece ácido-base ahí? ¿Tú? ¿Lo estás señalando por allá? Mi compañero allá atrás señalando. Mentira, usted haga. Ah, pues es por lo que, digamos, el CO2 es más ácido. ¿Cómo otra vez? O sea, ¿por qué estamos hablando de intercambio o de ventilación? Y aparece que la ventilación va a ayudar a equilibrar el ácido base. Así porque el CO2 acidifica la sangre. Y ¿Cómo? los pulmones. En forma de bicarbonato. Porque aumenta el intercambio. Si hay una Pero hiperventilación, Está el chancú, está el chancú. bueno, Dale, dale. por la cosa buffer, por el sistema buffer bicarbonato ese, aumentaría el, pues, eso sí, eso aumentaría cuando hay una, pues, el CO2 se puede eliminar por medio de la respiración, por medio de la exhalación. Entonces,
Si hay una, esa es una forma regular, pues no tampoco sé cómo explicarlo. No, pero por ahí está bien, está bien. ¿Quién se atreve? Pero es por ahí. La ecuación dice que el dióxido de carbono y el agua forman ácido carbónico y el ácido carbónico puede liberar hidrogeniones y bicarbonato. Ajá. Y, Pero mira que la flecha es directa. sí, pues, o sea, ¿De qué depende? ¿De qué depende que tengamos CO2 más agua, ácido carbónico, hidrogenión, bicarbonato o al contrario? Bicarbonato, hidrogenión, ácido carbónico, CO2 y agua. O sea, ¿de qué depende que haya para acá o para allá? Pues las contaminaciones de de que haya un equilibrio, sí. De las concentraciones, ¿cierto? Deseos. Exacto, entonces yo estoy produciendo CO2 por el metabolismo. Estoy produciendo CO2 por metabolismo. Este CO2 yo debería eliminarlo por la ventilación, ¿sí? Pero no lo elimino, se acumula. ¿Qué va a hacer él? Pues se va a acumular con el agua, va a formar ácido carbónico, que es un ácido débil, que se va a disociar rápidamente en bicarbonato y hidrogenión. ¿Y qué pasa con ese hidrogenión? Empiezan a acidificar el medio. Empieza a acidificar el medio, eso se puede medir en qué escala? pH. En pH, ¿cierto? Si tenemos más hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? Va, Que disminuye. Va a bajar, o sea, vamos a estar acidóticos. Eso sería una acidosis respiratorio. Respiratorio. respiratoria o metabólica. Respiratorio. Respiratorio. El que se está reteniendo no es el CO2. ¿Ah? O sea, el CO2 se está Respiratorio. respiratorio. Ahí no está compensado porque la antes de la ventilación no ha entrado. Pero que está dando lugar a que se genere la acidosis. Exceso de dióxido de carbono. Respiratoria o metabólica. Respiratorio. Bueno, se lo debe de tarea, pues. Ustedes no han tenido parcial de eso, ¿cierto? ¿No? Sí. pH está bajo. Lo primero que tenemos que mirar es pH para saber si es acidosis o alcalosis. pH está bajo, o sea que es acidosis. Luego, ¿qué miramos? El HCO3. El bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Pues Alto. ten en cuenta que el dióxido de carbono está aumentando y está moviendo la ecuación hacia el bicarbonato, entonces está aumentando. Está aumentada. Entonces es Respiratorio. respiratorio. ¿Cierto? Porque básicamente la ventilación no está compensando. ¿Qué pasó? ¿No le dio? No, sí, profe. Entonces. No, es de otra cosa. Ah. Listo, entonces, aquí es donde entra la ventilación para ayudar al equilibrio ácido-base. ¿Listo? Si estamos teniendo un aumento de la producción de dióxido de carbono, la ventilación tiene que ayudar a eliminar ese dióxido de carbono. Si no lo elimina, pues esta ecuación se va a ir hacia la derecha de ustedes y va a producir una mayor cantidad de hidrogeniones o va a disminuir el pH. Pero hay una cosa adicional. Yo les había dicho que si el metabolismo que está predominando es el glucolítico, ¿cierto? El glucolítico anaeróbico, donde el piruvato no alcanza a pasar a acetil-CoA, sino que se va para lactato. ¿Qué pasa con ese piruvato lactato que está produciendo? Ácido láctico, que va a liberar ese hidrogenión y que va a ser compensado por bicarbonato y que va a formar ácido carbónico y que va a formar CO2. Entonces miren que cuando el metabolismo se vuelve glucolítico anaeróbico, tenemos una segunda fuente de dióxido de carbono. ¿Sí? La primera fuente es la fuente de la oxidación, la normal, ¿cierto? Se está produciendo dióxido de carbono por una oxidación de sustratos. Pero la segunda fuente es un dióxido de carbono como producto de la compensación o del amortiguamiento de ese hidrogenión que se está produciendo por el lactato. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando tenemos electricidad de muy alta intensidad, tenemos dos fuentes de dióxido de carbono y ahí la ventilación tiene que entrar todavía más. ¿Listo? Me gustaría mostrarles a ustedes, bueno, esto no se lo he mostrado a los otros, pero esto es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Es que un compañero de ustedes hace un momento me preguntó, esto es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, pero la que tenemos la mascarita. ¿Sí? Cuando hacemos la prueba de esfuerzo, la banda, la persona empieza a correr, esta máscara censa las concentraciones de dióxido de carbono y de oxígeno y los volúmenes de cuánto aire está entrando y saliendo. ¿Listo?
Pero luego eso se grafica, a ver si por acá tenemos a Wilber otra vez. Esta prueba, ¿listo? Esta es una prueba que le hicimos a un atleta, él es, ¿cómo se llama? Los que tienen la espada, esgrima, prácticas de esgrima, ¿listo? Entonces, miren cómo se empieza a comportar las variables. Miren, por ejemplo, esta acá, esta acá. Tenemos una curva azul, la base muy pequeña, está bastante distorsionada. La curva azul es el consumo de oxígeno y la curva roja es la producción de dióxido de carbono. ¿Listo? Normalmente la producción de dióxido de carbono es más baja que el consumo de oxígeno, normalmente. Lo que está en verde, voy a ponerlo todavía más grande para que vamos a centrarnos ahí y verlo bien. Listo. Miren esta acá. Lo que está en verde, la línea verde nos muestra la intensidad. Eso está en velocidad. ¿Listo? La primera línea larga verde era el calentamiento. Está acá. El calentamiento se hace a 7.2 km por hora. Son 5 minutos. Después de los 5 minutos de calentamiento, cada minuto hacemos un aumento de velocidad. Aquí vamos a 8, 8.9, 9.7, bueno, y así sucesivamente. Yo creo que llegó como a 14.5. Miren lo que ocurre. En la medida en que aumenta el consumo de oxígeno, que es la línea azul, pues aumenta la producción de dióxido de carbono por el metabolismo oxidativo, ¿cierto? Aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la producción de dióxido de carbono, pero como en la misma proporción. Pero miren lo que ocurre aquí. ¿Se alcanzan a ver el puntero? Miren lo que ocurre acá, a este nivel. ¿Qué está pasando ahí? Más o menos donde está la tercera línea punteada. ¿Qué ocurre entre el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono? El dióxido de carbono es más que el consumo de oxígeno. ¿Por qué es más? Porque en ese punto el metabolismo que empieza a predominar es el metabolismo glucolítico. Y la fuente de dióxido de carbono ya no solamente proviene de la oxidación de sustratos, sino de la amortiguación, el amortiguamiento de ese hidrógeno que se está produciendo por el lactato. ¿Listo? Entonces ya el dióxido de carbono es mayor que el consumo de oxígeno. Y llega a un punto en el que se acumula tanto, hace todo, miren que ya la diferencia entre consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono es tan alta que se acumula tanto, la persona se hace muy acidótica y simplemente no puede seguir. Aquí cuando llegamos a este tope no fue porque nosotros le dijimos pare. La prueba no termina cuando nosotros le digamos pare, nosotros nunca decimos que pare. Simplemente la persona no tiene la capacidad de seguir. Para, no puede seguir. El cuerpo no le da más. ¿Por qué no le da más? Porque ya está muy acidótico. Esto porque ya la ventilación no logra acoplarse a la producción de dióxido de carbono y no logra eliminarlo de la misma cosa. ¿Queda claro más o menos lo que quería mostrarles ahí? Entonces algo no se acidifica solo. Si tú corres a esa intensidad, te acidificas. Es lo que ocurre cuando las personas sienten agujetas, calambre, ¿sí? Cuando corren a una intensidad tan alta que sienten dolor muscular, ese dolor muscular es porque se ha acidificado el músculo a partir de la producción de lactato. Porque la demanda de energía es tan alta que la vía metabólica que predomina es la glucolítica. ¿Sí? Porque no alcanza a darle tiempo a que el oxígeno reciba, todo eso no alcanza, es muy lento. Y va a lactar directamente, suelta el hidrogenio, parte del hidrogenio se une al bicarbonato, pero llega un momento en que o no hay más bicarbonato o el dióxido de carbono que se está produciendo por esa reacción metabólica se acumula porque la ventilación no logra sacarlo. ¿Sí? Si la ventilación logra sacarlo a toda velocidad, no se acumularía, pero el lactato se acumula. Normalmente la concentración de lactato en sangre es de 2 milimolar. Cualquiera de nosotros que esté aquí le hacemos un pinchacito en la oreja y medimos, estamos en unos 9 o 2 milimolar de lactato. Esa es la normal.
Cada uno de estos puntos, de estas líneas punteadas, muestra un fenómeno metabólico. El primero se llama BT1 y el segundo se llama BT2. BT1 es cuando ya vas a un nivel de trote o de carrera en el que se superan los 2 milimolar. 2.1, 2.2, empiezan a acumular. Pero todavía es tolerable, no pasa nada, la ventilación todavía no fue eliminada y está bien. Pero si sigues aumentando la velocidad, llega a un punto que es más o menos alrededor de 4 milimolar, donde ya el cuerpo no puede. El cuerpo logra compensar hasta 4 milimolar. Si ya vas por encima de 4 milimolar, se acumula de manera exponencial. Y si llegas a 12, que es más o menos el umbral, hasta ahí le llega. Hay gente que tolera concentraciones de lactato de 14, 15 o 20, pero son personas que están súper entrenadas en eso. Sobre todo los velocistas, los nadadores de velocidad, los ciclistas de pista que van a toda velocidad. Pero cualquiera de nosotros, cuando estemos a 10 milimolar, ya tenemos ganas de vomitar. ¿Alguno le da ganas de vomitar haciendo ejercicio? ¿Ninguno? ¿Sí? Pues yo algunas veces cuando me he puesto a correr y no me preguntan por qué, corriendo desde acá, desde ICESI hasta la estación Universidades, Sí. por lo menos cuando voy a la mitad del camino me han dado ganas de arrancarme el corazón. Sí. ¿Qué es lo que ocurre en esos casos, chicos? O sea, producimos tanto lactato por la tasa metabólica, o la tasa, no tasa metabólica, por la tasa a la que se está demandando energía, producimos tanto lactato que el cuerpo se acidifica, y una posible forma de desacidificarnos es botando ácido gástrico. ¿Sí? Por eso la gente vomita y se siente mejor. ¿Sí? Lo mismo ocurre cuando se emborrachan, de pronto eso sí algunos saben. ¿Sí? O sea, se acidifica tanto el cuerpo que al vomitar, pues se bota parte de ácido y se siente mejor. Eso le pasaba, no tanto a los deportistas porque están adaptados, pero sí a quienes no entrenamos a ese nivel y nos da por correr algún día de locura y nos pasa eso. Profe, perdón, una pregunta. Dale. En la BT2 yo dejé de utilizar la vía glucolítica y pasé a la anaeróbica. Perdón, pasé a la vía oxidativa. No, pasaste de la oxidativa a la glucolítica. Pero, o sea, la oxidativa es la que utilizo. O sea, pasar a segunda fue la anaeróbica. Dejo de usar oxígeno. Dejar de usar oxígeno es la glucolítica. Y Es esa- glucolítica anaeróbica. Pongámosle el anaeróbico para que nos ayude a acordar. Glucolítico anaeróbico. Y esa es la razón por la que la dióxido de carbono empieza a aumentar. Sí, Ah, es la razón por la que se aumenta. y ese es BT2. Y ese es BT2. Ah, ok. Y si lo midiéramos en lactato, ese punto serían 4 milimolar de lactato. ¿Sí? Profe, la línea verde, ¿qué era lo que significaba? La línea verde son las etapas. La línea verde son las etapas. Entonces, cada etapa es más velocidad. ¿Listo? La primera, calentamiento. Primera etapa a 8, segunda etapa a 8.9, tercera etapa a 9.6, cuarta etapa a 10.4, quinta a 11.2, va aumentando de 0.8 en 0.8 cada etapa. ¿Listo? Él llegó a 14.5, pero nosotros hemos evaluado a los de triatlón, han llegado a 22.5 kilómetros por hora, pero etapa por etapa, porque digamos, si alguno de nosotros saliera a correr, pero solamente un pedacito, cualquiera de nosotros podría correr a 30 kilómetros por hora, ¿sí? O incluso algunos pueden correr más, pero porque corremos 100 metros y ya, un esfuerzo de 10 segundos. Pero estos señores llegan a 22.5 kilómetros después de venir corriendo durante 15, 16 o 18 minutos, cada vez más rápido. O sea, eso es un esfuerzo realmente muy alto. No he calculado la velocidad a la que hicieron a la que hicieron el récord de la maratón el domingo pasado. ¿Sí escucharon ese récord? Hicieron la maratón en menos de 2 horas. Sí. O sea, 42 kilómetros, creo que son 42 kilómetros 800, o casi 43 kilómetros Ya ganó un poco. en menos de 2 horas. Sí. Eso es hacer 1 kilómetro en 2 minutos 50. Un kilómetro, es que no sé cómo decirles, bueno, si van a hacer una pista atlética, 1 kilómetro son 2 vueltas y media, en 2 minutos y medio. Pero no solamente uno, sino yo no sé cuántas vueltas de eso, 42 por 2, o sea, como 150 vueltas. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Bueno, ¿preguntas o algo adicional? ¿Seguimos? Gracias. ¿Seguimos temprano o paramos? Sigamos, profe. Sí,
Para procesar esto. Bueno, eso ya lo hemos visto, la frecuencia respiratoria aumenta, el volumen corriente aumenta, la demanda metabólica por supuesto es mayor. Listo. El oxígeno entra, el dióxido de carbono sale, eso también ya lo revisamos, lo enfatizamos también con lo que vimos ahora en la gráfica. El pulmón básicamente lo que hace es conectar el medio externo con la sangre y todo lo que se está produciendo a nivel metabólico, permitiendo que el oxígeno pase al alvéolo y el dióxido de carbono, perdón, el oxígeno pase del alvéolo a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre al alvéolo. ¿Listo? Eso es lo que va a ocurrir, digamos que eso es más de lo que ustedes ya han visto en respiratorio. Luego sigue la sangre, que es la que recibe el oxígeno. Recuerden que la sangre puede transportar oxígeno de manera disuelta, pero muy poquito. Y para eso pues hay un transportador especializado, que es la hemoglobina. ¿Sí? Una condición que puede afectar, digamos, el rendimiento y bastante es la concentración de hemoglobina. Hace poco hicimos una prueba, por ejemplo, una chica hizo 4 etapas. Eso no es normal en un deportista. Un deportista, incluso muy joven, ella es muy joven, pueden hacer mínimo 8 etapas. Ella hizo 4 y se bajó agotadísima y nosotros pues nos aferramos. Consultamos con el médico que la trata, entonces cada uno tiene su médico del deporte, tenía medio. ¿Sí? No aguantó porque estaba transportando tan poquito oxígeno que su músculo muy rápidamente se fatigó. ¿Listo? Entonces, la hemoglobina transporta el oxígeno hacia el músculo y de regreso, pues el dióxido de carbono regresa, vuelve al pulmón. Recuerden que el dióxido de carbono tiene muchas otras formas de transportarse en sangre, ¿no? A diferencia del oxígeno. El dióxido de carbono se puede transportar de muchas otras formas. Entonces, digamos que la secuencia es pulmón, sangre, músculo, sangre, pulmón. Más o menos como la secuencia en la que van los gases de un lado a otro. Bueno, músculo. El músculo pues, básicamente lo que necesita es ATP. Necesita ATP. Recuerden que sin ATP no hay contracción, pero sin ATP tampoco hay relajación. ¿Sí? Si se agota totalmente el ATP, podemos tener, por ejemplo, calambre. Hay muchos calambres, normalmente lo hemos asociado con un déficit de algunos electrolitos. Potasio, por ejemplo. Sí, también una botella de calambre, vaya y coma bananas que lo van a dar. Pero en muchos de los casos es un déficit de ATP, ¿sí? Que no permite que esa cabeza de miocina se libere de la unión con la actina, que se mantiene ahí con rigor permanente. Entonces el ATP es necesario para la contracción, pero también para la relajación. Recuerden que para la contracción muscular hay otro protagonista muy importante, que es ¿cuál? Que sin él no se da la contracción. El calcio. Pero resulta que el calcio ahí también se transporta por una bomba, ¿sí? Una bomba de calcio. Si es una bomba, ¿qué necesita para trabajar? ATP. Entonces, el ATP es fundamental para contraer el músculo y para relajarlo y para bombear calcio que permite pues, contracción y también relajación. Entonces, el ATP es fundamental. ¿Listo? Depende un poco también de la fibra muscular que se esté utilizando. Revisamos en la clase anterior, les preguntaba ¿cuántos tipos de fibra muscular ustedes reconocen? 3. ¿Cuáles? Perdón, lenta, rápida y está la... Exacto. Porque no estamos hablando del tipo de músculo. Cuando hablamos del tipo de músculo hablamos de 3 también, ¿cierto? Sí. Que son músculo cardíaco, músculo liso y músculo esquelético. O estriado cardíaco y estriado esquelético. Aquí estamos hablando del esquelético. Y en el esquelético reconocemos 2 tipos de fibras y uno de esos tipos se subdivide. ¿Listo? Entonces tenemos fibra tipo 1, fibra tipo 2A y fibra tipo 2X. ¿Listo? Fibra tipo 1, fibra tipo 2A y fibra tipo 2X. Entonces, las fibras tipo 1 también se pueden reconocer por el color, son fibras rojas. ¿Listo? Las fibras tipo 1 son fibras rojas. ¿Por qué son rojas? ¿Por qué se visualizan rojas? Porque tienen una alta concentración de mioglobina. ¿Listo? Y su tiempo de contracción es lento. Entonces son 3 características o 3 clasificaciones. Tipo 1, fibras rojas y fibras lentas. ¿Listo? ¿Por qué son rojas? La mioglobina. Por la mioglobina. Y si tiene mucha mioglobina, ¿qué metabolismo predomina? El aerobio.
el oxidativo. Y eso explica su velocidad de contracción. ¿Qué velocidad son? Lentas. ¿Listo? La energía entra por el sistema oxidativo, es un sistema lento. Las tipo 2 se subdividen en tipo 2A y tipo 2X. Las tipo 2A son, digamos, las intermedias. Son las intermedias. Son fibras más rápidas que las tipo 1, pero no tan rápidas como las tipo 2X. Entonces, las fibras tipo 2A ya podemos decir que son blancas, son un poco más blancas, no tienen tanta mioglobina y su velocidad de contracción es intermedia. ¿Qué metabolismo predominaría ahí? El intermedio. ¿Cuál es el intermedio? El glucolítico. Y finalmente las fibras tipo 2X son las blancas, las más blancas de todas, tienen muy poca mioglobina, pero son muy rápidas, son veloces y muy potentes. ¿Qué metabolismo predominaría? La fosfocreatina, ¿sí? Los fosfágenos, no los fosfágenos. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tipo de fibra muscular que se esté contrayendo, pues así mismo será la demanda de energía y así mismo se desencadenarán todas las otras respuestas. ¿Listo? Todo lo que ya hemos visto hacia arriba. Bueno, esto ya lo hemos hablado. 3 formas de producir ATP. Fosfágenos, ahí aparece solamente fosfocreatina, que es como el más relevante. La glucólisis, que le podemos poner el apellido anaeróbica para que nos ayude a recordar la diferencia con la otra que va a estar oxidativa y la oxidativa, con las 3 de las que ya hemos hablado. Ahora veremos en qué momentos predominan. Las 3 tipos de obtención de energía trabajan de manera simultánea. Todas 3 están trabajando de manera simultánea. ¿Qué es lo que cambia? El predominio. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un ejercicio de corta duración, entre 0 y 10 segundos, pero ojo, de muy alta intensidad, esa es la clave. Que no es lo mismo trotar 10 segundos que ir a tope a 10 segundos, ¿cierto? Entonces tiene que ser de muy alta intensidad, que dure máximo 10 segundos. En eso predominaría el metabolismo de la fosfocreatina o de los fosfágenos. ¿Qué modalidad del atletismo podemos encontrar allí? Sprint, los 100 metros, en natación 50 metros, en ciclismo de pista creo que también son 100 metros, ¿sí? Son movimientos muy cortos, muy potentes y muy veloces. Levantamiento de pesas, pero de la halterofilia, que es un solo levantamiento. ¿Listo? El siguiente metabolismo es la glucólisis anaeróbica, son ejercicios que siguen siendo de alta intensidad, pero ya duran un poco más, duran más de 10 segundos y hasta 2 minutos. No son de tan alta intensidad como el otro, pero siguen siendo de alta intensidad. ¿Listo? En el atletismo podríamos encontrar los 200 metros, los 400 hasta los 800 metros, que son 2 vueltas. Más o menos, alguien muy veloz puede hacer 800 metros más o menos en 1 minuto 40. Eso es muy rápido. Es digamos, la modalidad, digamos, más metabólicamente más demandante. Las personas quedan muy acidóticas y muchos terminan literalmente vomitando después de la prueba. Y finalmente el metabolismo oxidativo, que son los ejercicios de larga duración, más de 2 minutos y hasta horas. ¿Sí? Ahí tenemos hasta ultramaratones que pueden durar no sé cuántas horas. Pero digamos hasta la maratón que está en este momento en el récord de 2 horas. Son ejercicios de moderada y baja intensidad. ¿Listo? Metabolismo oxidativo, la fuente energética ahí serían ácidos grasos y carbohidratos también. Bueno, entonces vamos uno por uno. ATP y fosfocreatina. Entonces ya sabemos que la fosfocreatina es lo que permite reformular ese ATP de manera muy rápida. Por eso los que van al gimnasio eventualmente se suplementan con creatina. Lo que están intentando generar es un aumento de la reserva de fosfocreatina para que cuando hagan la serie de ejercicio pues puedan reformular rápido y estén prestos para la siguiente serie. Eso es básicamente lo que se está buscando. Proporciona energía explosiva, muy rápido, entrega energía muy rápido, pero tiene un problema, entre comillas, y es que dura muy poquito tiempo. Si durara más, sería el sistema ideal, pero realmente no tiene para más de eso. Ahí están los ejemplos de los ejercicios: sprint corto, salto vertical, levantamiento de pesas. Sigue la glucólisis, como les decía, metabólicamente es como el más demandante. Permite generar ATP con mucha rapidez, no tanto como el anterior, ¿cierto?
pero tiene un problema. Tiene un problema, y es que la glucosa llega hasta el piruvato, produce un ATP de manera bastante ineficiente. ¿Cuántas moléculas de ATP se producen cuando llegamos hasta ahí, hasta la glucólisis anaeróbica? Como balance 2, ¿cierto? Como balance 2. ¿Y cuántas se producen por la otra? Por la vía objetiva. 30 y pico. Entonces digamos que es muy ineficiente. Es muy ineficiente. Entonces, dos problemas. Es ineficiente, pero además luego ese piruvato va al lactato y se acidifica el cuerpo. Entonces tiene esos dos problemas, pero pues entrega mucha energía y también relativamente rápido. Es muy buena. Esta es la que, digamos, funciona cuando alguien se asusta y sale corriendo, pero a los 2 minutos para ya no puede ni caminar. ¿Listo? Porque ya se acidificó. La glucólisis anaeróbica genera lactato como producto metabólico y eso es, digamos, entre comillas, un problema. Y finalmente el metabolismo oxidativo se denomina el más eficiente de todos. Es el más eficiente, o sea, aprovecha hasta la última gota del sustrato para obtener ATP. Produce muchas moléculas de ATP por cada fuente de recursos que se usa. Pero el problema es que es muy lento, ¿sí? Tarda mucho tiempo en llegar a producir ATP. Entonces digamos que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y si habláramos de deporte, pues los deportes algunos tienen una especificidad en los que predominan ciertos metabolismos. El problema está en los deportes combinados, por ejemplo el fútbol, ¿sí? El fútbol tiene una combinación. Y si hablamos de posiciones, no sé si les gusta mucho el fútbol y lo reconocen, pues si habláramos de posiciones, pues todavía es más diferente. Por ejemplo, un volante central tiene que tener mucho metabolismo oxidativo, corre mucho, vuelve, sube y baja. Pero un delantero tiene que tener mucho de explosivo, que básicamente hace piques y remates. Un arquero, ATP y fosfocreatina, saltos y saques. Entonces digamos que dependiendo como de la expresión deportiva de ejercicio, pues vamos a tener especialidades en cada uno de esos metabolitos. Pues ya casi terminamos. Ya simplemente para ir dejándoles el mensaje de la primera clase, recuerden que hoy estamos viendo la respuesta, lo que ocurre en el durante, y estamos viendo cómo el ejercicio logra integrar la fisiología de diferentes sistemas para equilibrar la demanda energética como producto de esa contracción muscular. ¿Listo? Entonces, el músculo necesita ese ATP y hace que varios sistemas se coordinen o se organicen de manera muy eficiente, llevando oxígeno del ambiente al pulmón, a la sangre y el corazón, impulsándolo hasta el músculo, la mitocondria para producir ATP y contracción. Y de regreso, el músculo produce dióxido de carbono que entrega a la sangre, lleva al pulmón y es eliminado. ¿Listo? Ninguno de los sistemas puede trabajar de manera aislada. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una prueba, como la que les mostré hace un momento, podemos determinar cuál es el sistema que limita. ¿Sí? En esa gráfica que les mostraba, bueno, después si quieren les muestro un detalle. Los invito al laboratorio también cuando tengan tiempo, ya en vacaciones pueden ir. Nosotros en la prueba podemos determinar cuál es el sistema limitante. Entonces si nos damos cuenta que el limitante es el corazón, entonces le decimos al entrenador, pues haga ejercicio cardiovascular para que mejore el rendimiento, o si es el pulmón, o si es el metabolismo, ¿sí? También tenemos la forma de determinar cuál es el sustrato metabólico que usa. Por ejemplo, en los deportes de combate, la clasificación de la categoría es por peso. Entonces compiten los menores de 70 kilogramos, los menores de 80. Y normalmente ellos pesan más de eso. Cuando llegan al combate tienen que hacer algo que se llama el corte de peso, tienen que bajar de peso. Y algunos bajan hasta 8 o 9 kilos de una semana para otra. Lo logran a partir de deshidratación, se ponen un montón de cosas, se generan cosas que no son saludables y nosotros en el laboratorio les decimos es, si usted quiere bajar de peso, entrene en esta franja que es la que va a quemar grasa para que baje peso de manera saludable. Entonces, digamos que eso es lo interesante de la prueba porque integra todos los sistemas e identifica cuáles son las falencias. ¿Listo? ¿Por qué llega la fatiga? La fatiga puede llegar por cualquier razón. ¿Sí? Finalmente llega es porque hay una baja disponibilidad energética, pero esa baja disponibilidad energética puede ser porque o no está llegando oxígeno o no está llegando la sangre con buena cantidad de oxígeno, porque hay alteraciones iónicas, porque hay acumulación de metabolitos como dióxido de carbono, lactato. Bueno, la fatiga puede llegar por muchas razones. Lo cierto es que es multifactorial y nunca es simplemente una falta de voluntad. De muchos entrenadores, pues esto pasa mucho en el alto rendimiento, pues culpar al atleta de que no quiere o que le falta voluntad para terminar. ¿Listo? Lo que les venía diciendo, el ejercicio es una prueba integradora de la fisiología humana. Durante el esfuerzo el organismo se coordina para trabajar en conjunto corazón, pulmones y el metabolismo en general para lograr
mantener el esfuerzo que se está demandando. Chicos, preguntas, dudas, comentarios. ¿Ninguno? Bueno, vamos a armar una lista rápidamente en orden, nombre, apellido y el código para tomar la asistencia.